Muy bien, vamos a ver ahora otros conceptos relevantes de la programación orientada a objetos, que son abstracción y encapsulamiento. En primer lugar, vamos a ver que abstraer es un proceso mediante el cual se ocultan detalles de una realidad que nosotros estamos observando, de elementos o de alguna situación, ambiente o problema que estamos observando, de tal manera que se seleccionan o se resaltan los aspectos o estructuras que son más relevantes. Entonces, abstraer es un proceso mediante el cual se hace una observación de lo sustantivo. En el caso particular de la abstracción de objetos se refiere a obtener una vista externa del objeto, es decir, poder visualizar las interfaces del objeto. El proceso de abstracción siempre va a partir de una realidad, un problema, un ambiente que estamos observando. Hacemos la abstracción y generamos un modelo. En este modelo nosotros vamos a representar los datos que son relevantes o que son los que van a intervenir en este proceso o en este ejemplo. Y también vamos a representar las operaciones que se requieran para trabajar con los datos. Por otra parte, tenemos el principio de encapsulamiento, que este es un principio muy importante del paradigma de programación orientada a objetos, mediante el cual lo que vamos a hacer es ocultar. Nosotros vamos a crear clases y objetos que muestren interfaces, que muestren una manera de interactuar con ellos, pero se va a ocultar lo que sean estructuras de datos, detalles de la implementación, como es la lógica de la implementación, de tal manera que nosotros vamos a ver a los objetos como cajas negras. Las cajas negras a las que nosotros les vamos a enviar información van a realizar algún proceso y nos van a devolver un resultado. De tal forma que aplicaciones, clases externos a estos objetos no van a poder acceder de manera directa ni alterar de manera directa los valores de los atributos de las clases o de los objetos. Entonces, vamos a ver cómo se realiza este principio de encapsulamiento, que está completamente casado con el de abstracción. Básicamente, toda clase va a estar constituida por atributos y métodos. Entonces, los métodos y los atributos, cuando nosotros los dejamos sin un modificador de accesibilidad, quedan abiertos, ¿no? De tal forma que eso no es bueno, inclusive por seguridad. No es bueno dejar libre acceso a los atributos de nuestra clase. A veces los atributos pueden manejar información tan delicada que el dar acceso a ellos de manera indiscriminada pues es peligroso. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestros atributos de cada clase es que los vamos a modificar, vamos a limitar su acceso utilizando el modificador privado. De hecho, se recomienda que todo, tanto atributos como métodos, sean privados y que se vayan haciendo públicos conforme sea necesario. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer la encapsulación. En el ejemplo que nosotros estamos trabajando, que hemos definido una clase persona que tiene atributos nombre, ocupación, edad y género, como se muestran en este ejemplo, pues si se fijan, no hay ningún modificador, de tal manera que nosotros hemos podido hacer asignaciones directas de los valores a estos atributos, pero no es la forma adecuada de hacerlo de acuerdo con el principio de encapsulamiento. Entonces tenemos que modificar el acceso a nuestros atributos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que modificar la visibilidad
agregando el modificador de privado a todos los atributos. Ahora, cuando hacemos esta modificación, nuestros atributos se convierten tan privados a nivel de clase, es decir, solamente los miembros de esta clase persona van a poder usar estos atributos, es decir, los métodos que están dentro de la clase persona, y ninguna otra aplicación, ningún otro objeto fuera de esta clase va a poder acceder a estos atributos. De ahí viene una pregunta muy importante. Si yo los hago privados y voy a instanciar un objeto fuera de esta clase, pero un objeto de este tipo, ¿cómo le voy a dar valor a los atributos si no puedo acceder a ellos? ¿Cómo se pueden cambiar posteriormente? Vamos a imaginar que para el caso de una persona, una variable que sí puede cambiar es la edad. ¿Cómo le voy a hacer para modificar la edad? Y la otra es, ¿y a través de qué? O sea, si yo no tengo manera de acceder a los atributos, ahora ¿cómo voy a leer qué valor tienen? Para eso se utilizan, en primer lugar, métodos especiales como el método constructor. Aquí vamos a ver cómo este método constructor me permite crear un método especial a partir del cual yo voy a construir objetos de esta clase. Cuando yo desde una aplicación digo objeto de tipo persona es igual a new persona, en realidad estoy haciendo uso de un método constructor. Y este método constructor, como ustedes pueden ver, tiene estos atributos que son los atributos que son parámetros para asignarle valores a los atributos nombre, ocupación, edad y género. Entonces, la primera forma como nosotros podemos asignarle un valor inicial a los atributos es a través del método constructor. Los getters como los setters no son privados, son públicos. Estos sí son métodos que se hacen públicos para que desde una aplicación puedan ser usados y poder leer los valores o cambiarle los valores a los atributos. Continuando con el ejemplo que estamos desarrollando de persona, vamos entonces a completar nuestra clase creando primero la clase útil escolar. Y en este caso sí vamos a ver cómo vamos a cumplir con el principio de encapsulación. Creo mi clase útil escolar, declaro los atributos privados, ¿sí? Van a ver aquí cómo esos atributos son privados. Y también voy a crear un método constructor. Recuerden que el método constructor se nombra igual que la clase. El nombre del método constructor debe de ser el mismo que el nombre de la clase. Y a través del método constructor yo voy a dar una asignación inicial de los valores de los atributos de la clase. Asimismo, pues vamos a generar todos los getters y setters. Esta, vamos a decirle así, esta es una clase que ya satisface un principio de encapsulación. Veamos la otra clase que tenemos, que es la clase mueble. Esta clase mueble nuevamente tiene los atributos privados, tiene un método constructor que se llama igual que como se llama la clase, y también tiene los getters y setters, dependiendo de lo que nosotros necesitemos ofrecer hacia afuera. Entonces, bueno, con esto completamos el ejemplo que estamos desarrollando y vamos viendo cómo se satisfacen principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Muchas gracias.